repaso general de lo que hemos dado hasta ahora. Yo sé que nos olvidamos de las cosas, de todo, no solamente de los versículos, de las lecciones, sino normal, ¿verdad? Nos vamos desgastando la memoria. Por eso es bueno siempre traer a memoria, y más todavía si son estas lecciones que nos edifican tanto. Aprender de este libro que es muy interesante, la verdad. La manera en que está estructurado es muy fácil de entender el mensaje que quiere dar Marcos. Vamos a orar para dar inicio. Bendito Dios, te agradecemos infinitamente por poder estar aquí, por esta oportunidad de aprender tu palabra, de leer en familia. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas, que tomes el control, el dominio, la autoridad de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, que podamos dilucidar el mensaje que está en tu palabra. Los miércoles no hacemos más que leer, escudriñar, estudiar. Y queremos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que todas esas murallas que tenemos de prejuicios o de ideas preconcebidas, como hemos leído hoy en el devocional de la mañana de la iglesia aquí, que no nos dejemos engañar por lo que pensamos, que veamos primeramente lo que dice la Biblia, lo que dice tu palabra, y que así sea, Señor, en todo momento. Dirígenos en esta tarde, dirígenos, y que todo aquello que no te agrada caiga por tierra y haya libertad en el espíritu para entender, para aprender, y que salgamos de aquí renovados y diferentes, porque tu palabra, cuando nutre, nos transforma. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te rogamos estas cosas. Amén y amén. Bien, ya van llegando los chicos. Bienvenidos. De a poco, como es un horario que muchos hermanos, hermanas están viniendo del trabajo, es un horario un poco difícil, así que es muy entendible. Entonces vamos a ver experimento Marco. ¿De qué va esto? Para quienes estuvimos en las demás clases, ¿qué estamos estudiando? Es muy fácil porque ya está ahí el nombre. ¿Qué estamos estudiando? Sí, pero ¿qué es el experimento Marcos? ¿Qué libro estamos estudiando? El Evangelio de Marcos, ¿verdad? Cae ya de maduro, pero sí, es interesante aclarar que estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Y vamos a recordar un poquito mientras llegan los demás de qué va esto. ¿Os acordáis que habíamos visto que Marcos aparece en la Biblia, en el libro de Hechos? Empezamos a conocerle. El primer capítulo donde vemos a Marcos es en Hechos 12. Vamos a ver un poquitito. No sé si podéis ver bien por el color de la letra, ¿no? Bueno, voy a leer el primero, este primer cuadro que tenemos ahí. ¿Quién era Marcos? Vamos a ver que él formó parte de la primera iglesia, en Jerusalén. Y vemos en Hechos 12:12, vemos que es la primera referencia. ¿Y qué nos dice? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Claro, primero os pongo en contexto. Esto se refiere a Pedro cuando estaba encarcelado. En Hechos 12 nos relata cómo Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan el discípulo, y vio que esto le gustaba a los judíos, que se matase a esta gente que causaba alboroto. Entonces apresó a Pedro, y Pedro estaba en la cárcel encadenado. ¿Os acordáis? Que vino un ángel y le liberó, que cayeron sus cadenas
Y él salió. Primeramente Pedro creyó que era una visión, pero luego se dio cuenta que realmente el Señor mandó su ángel y lo rescató. Él fue pasando por medio de los guardias y nadie le veía, salió. Y considerando estas cosas, por eso dice, por eso pone ahí, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mira qué bonito, en la casa de Marcos había una reunión casera. Se reunía porque sabemos que en el principio las iglesias se reunían en las casas y una de esas casas era de la madre de Marcos. Es decir, que él estaba imbuido, empapado ya de la expansión del evangelio desde el mismo inicio de la iglesia. Entonces vemos que cuando Pedro salió, fue a la casa de María, que era la madre de Juan Marcos. Bien, primero, formó parte de la primera iglesia cristiana, como hemos visto, en los tiempos de los apóstoles ya. Luego, formó parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Tenemos en Hechos 13:5 y pone, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es el mismo Juan que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, este Juan, en la casa del cual se hacían las reuniones, también se embarcó en la predicación de la palabra. Los primeros misioneros que salieron, ¿verdad?, a predicar la palabra, él se apuntó, él fue. Pero miremos aquí lo que pone. Esto es muy interesante porque pone, este viaje misionero puso una mancha en el expediente de Marcos. Este viaje que vemos aquí, ellos salieron a trabajar en la obra del Señor, pero tuvo Marcos un pequeño problema. Vemos en Hechos 15 del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el mismo, ¿no? El mismo Juan del que estamos hablando, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos que tuvo un problemita, pero mirando esto y pensando en ello, ¿os parece que Marcos se quedó ahí en ese problema que tuvo? Él se separó a saber qué, no sabemos, ¿verdad? Porque a pesar de todo eran personas, eran seres humanos. A saber si Pablo no era bastante o demasiado estricto con él era un joven, no sabemos lo que aconteció, no sabemos. Pero él, Juan Marcos, se separó
de los hermanos que estaban llevando la palabra de Dios. Pensemos en esto. Yo me puse a pensar y digo, de esto muchos predicadores ya han hablado, que Silas, porque Bernabé era su tío, y diría uno, bueno, vale, era su pariente, por eso le tuvo paciencia y se fue con él, se separaron y le llevó consigo. Y se suele destacar siempre que Bernabé supo ver el valor de ese joven, que sabía que, vale, que a lo mejor no quiso ir a tal sitio, pero que tenía madera de obrero, de evangelista. Y entonces Pablo no tenía esa visión. No es eso lo que queremos decir, sino que fueron circunstancias que suceden y esto a mí, ¿por qué tengo que pensar mucho en eso hoy día? ¿Qué podemos pensar que en las iglesias y en los trabajos que hacemos para la obra del Señor a veces también surgen desavenencias? No, que yo quiero hacerlo así. No, que yo quiero hacerlo de la otra manera. No, que no me gusta. Y generalmente, si nos peleamos o nos enojamos, ¿quién pierde? ¿Será que Dios pierde? Dios levantará otras personas. Perdemos nosotros el gozo de servir al Señor. No sabemos qué conflicto habrá pasado él en su espíritu, ¿verdad? Pero a mí me enseña que, porque si nos fijamos en Pablo, sabemos que él hizo muchísimo por la obra del Señor. ¿A que sí? Pablo es ejemplo siempre en todas las cosas de apóstol. Yo supongo que él tenía su carácter, seguro, por la forma en que escribe. Cuando iba siendo más anciano era un poco más suave, ¿verdad? Pero a lo mejor era demasiado estricto. Y en ese aspecto no nos queda otra que... Y justo la meditación de esta mañana que el pastor puso en el grupo de la iglesia iba de esto. Lo que yo pienso. Si yo lo que pienso antepongo a la palabra de Dios, puede ser que tenga éxito humanamente. Pero hay que ver aquí dentro. Si recibo ese gozo, esa paz de estar haciendo la obra del Señor. Bien, entonces vemos que ahí él se ganó no una estrella, una mancha, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos apóstoles ya decían, uy, con este no cuente, no, que este se escapa de las responsabilidades. Bien, pero aquí vemos que Marcos con creces fue restaurado. Miremos primero lo que tenemos aquí. La restauración de Marcos. En Colosenses 4:10 ponemos, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Pasado ya unos años y habiendo ya trabajado Juan Marcos en la obra y con Pablo. Yo sé que esto ya hemos dado, pero nunca está de más recordarlo. ¿A que no? ¿Cuántos se acuerdan de que hemos dado esto? No me acuerdo, ni yo me acuerdo. Es bueno repasar siempre. Entonces, vamos a lo que nos enseña la situación, porque claro, Marcos gana nuevamente el cariño y la confianza del apóstol Pablo. Luego vemos otro en Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí le está diciendo que si va,
Marcos lo reciban bien, que lo reciban como él mismo, ¿verdad? Luego tenemos que es su colaborador. Luego en Tito, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, le dice a Tito. Y luego tenemos en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, dice Pedro. Su hijo espiritual, ¿verdad? Porque os acordáis que en su casa se hacían las reuniones de oración y las reuniones que tenían los discípulos. Quizás él era pequeño, jovencito. Muchos creen que es aquel muchacho que el mismo Marcos relata que cuando Jesús fue apresado iba envuelto en una sábana. ¿Os acordáis de eso? Y él corrió y se quedó el niño desnudo porque se le cayó la sábana o le quitaron, no recuerdo, que se piensa que era él porque ahí estaban reunidos en su casa. Le habrá seguido, no lo sabemos, pero sí sabemos que Marcos estuvo siempre al lado del Señor y que nos deja un mensaje, una enseñanza, ¿verdad? De que podemos equivocarnos, pero no quedarnos tirados nunca, levantarnos siempre. A veces yo creo que lo que más nos da pena es tener vergüenza de las cosas. Cuando fallamos decimos, yo no voy más a la iglesia. Yo ni aparezco, ni pintado, ni en pintura aparezco porque he metido la pata o he dicho algo que no debía o lo que sea. No. Si en la iglesia no viene gente perfecta, todos. Para comenzar vinimos porque éramos pecadores, gente que fallaba, gente que no se aguantaba ni a sí misma. ¿A que sí? Por eso hemos venido al Señor. Y si vamos a la iglesia y por una falla nos recriminan o nos condenan, pues eso no es de Dios. Para eso estamos, somos una familia. Y si vamos, justo fue el pastor Elber cuando estaba dando una de las clases de Marcos, decía, a veces uno queriendo echar a Satanás, dice, echa a la persona y Satanás se queda, porque él es el que pone las cosas malas en los corazones, vale, se fue. Aquel o aquella que estaba molestando, haciendo mal. Pero Satanás se queda, va a tentar a otro y va a... No, estamos para ayudarnos. Eso es la iglesia, eso tiene que ser la iglesia. Bien, entonces vemos cómo él se reivindicó y luego he querido poner esto, que son las evidencias externas de que Marco escribió el Evangelio. Estos son historiadores. Si nosotros ponemos, seguramente en la página web luego estará y podéis buscar quién era Papías, quién era Ireneo de Lyon, Tertuliano, Clemente. Todo podemos buscar quiénes eran si existían realmente. Amén. Pero que sepamos que aquí yo quería hacer una acotación, que es que es muy interesante tener las evidencias externas, porque no toda la gente cree en la Biblia. Si yo le digo a Ani o a Arelis algo, mira, esto es así porque está en la Biblia, me vais a creer, ¿verdad? Porque es la Biblia. Pero si yo le digo a uno que pasa por la calle y le da igual todo, ¿me va a creer solo con eso? No. El Espíritu Santo es el que convence. Eso en primer lugar tenemos que saber, no nosotros, sino que el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos dice que tenemos que estar enteramente preparados para presentar defensa. Enteramente preparados. Por eso siempre en el grupo de la iglesia
el pastor siempre está diciendo, empiezan las clases en el seminario, empiezan las clases, ¿quién se quiere apuntar? Y muchos de los hermanos se han apuntado. ¿Por qué? ¿Para pasar el rato? No, para aprender más de la palabra. Y cuando uno estudia en el seminario, siempre está también acudiendo a las evidencias externas, a historiadores, a otras, a la ciencia, que pueden apoyar lo que decimos. Bien, yo quería hacer una pequeña dinámica de que en grupo, bueno, podemos, los quienes estamos, conversar. Yo sé que Ani, a lo mejor seguías por internet porque no estabas aquí en Valencia, pero sí, Vero y los demás que están, pues sí que han venido. Entonces, si podemos conversar 2 minutitos. Primeramente, os doy una pista. Hemos dado 4 secciones de Marcos. Cada sección tenía un tema principal. Un tema principal. Yo sé que porque yo recuerdo que os he visto cuando estábamos hablando de cuando Jesús llamó a sus discípulos, y os acordáis que estaban todos los discípulos eran el mismo dibujo, que decíamos porque parecen todos, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a usar los 2 minutitos y quienes están en casa también van a pensar, van a coger un lápiz, un papel o en el blog de notas del móvil, vamos a escribir. Sección 1, trataba de tal cosa. Sección 2, trataba de tal o cual. ¿Os animáis? Tú vas a observar. Es importante, mientras lo conversáis, no sé si quiere hablar, hermano, su nombre, que yo no me acuerdo, ¿te acuerdas cómo? Sí, Pascual. Bueno, Pascual a lo mejor se acuerda de algo, o Vero, y mientras comentáis, yo quiero decir a quienes nos ven por internet, a quienes siguen a la distancia, que en la página web de la iglesia tenemos todos los estudios en forma secuencial. Todo. Y tenemos también las capturas de las diapositivas que pasamos para poder repasar. Y sé que algunas personas no van a saber cómo entrar. Simplemente tienen que poner Esperanza de Vida, el nombre de nuestra iglesia. esperanzadevida.es. Así de fácil. Escribimos en el navegador o en la búsqueda de Google. Igual nos va a llevar esperanzadevida.es. Si os fijáis, en todos los carteles que ponemos de los cultos, en todos los carteles que ponemos de los estudios, debajo está la dirección web de la iglesia. Entonces, ¿qué es? esperanzadevida.es. Yo creo que vais a soñar y todo con esto porque lo voy a repetir muchas veces. esperanzadevida.es. Allí tenemos todo. Yo creo que no le toma de sorpresa a Vero porque ya trae su cuaderno y apunta todo. Sí, porque la memoria puede fallar, pero cuando apuntamos es muy útil el bloc de notas del móvil, porque no tienes que cargar ni cuaderno ni nada. Y es muy útil para ir apuntando. Bien, entonces, ya que, bueno, pudisteis hablar un poco, pero vamos a ir viendo las secciones. Hasta ahora hemos dado 4. ¿Tú quieres decir algo, Vero? De febrero. Claro, es el segundo cuaderno. Son muchos. Bien, pues vamos a hacer todos juntos entonces. Vamos a ver la sección 1. Ahí tenemos tenemos proyectado la sección 1 de qué iba. Hablaba del mensaje. Y tenemos que está de Marcos, el capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 12. Esa es la primera sección. ¿Y qué vimos allí? Sabemos que está dividido en 3 partes, A, B y C. Siempre la parte B es más extensa porque tiene 4 apartados. Muy interesante si lo vemos así. En el bloque A hemos dado el bautismo, la tentación de Jesús. Jesús anuncia las buenas noticias, Jesús llama a los principales discípulos. Aquí es interesante acotar que Marcos empieza directamente
con el bautismo y la tentación de Jesús, y luego ya va directamente al mensaje. Por eso esta sección se llama el mensaje. Luego la sección B tenemos que Jesús echa fuera un demonio, Jesús sana a la suegra de Pedro y a más personas. Jesús dice que su prioridad es la enseñanza, Jesús sana a un leproso. Y luego veis que hay A y luego tenemos A nuevamente, porque decíamos que era como un espejo. Había verdades o había enseñanzas que él ponía en esta, que se repetían en esta. Y entonces acontecía eso, que es como un espejo, ¿no? Luego hemos dado todo esto aquí y en el bloque C fue la oposición. ¿Os acordáis que Jesús provocó oposición? Bueno, provocó porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, no era que él quería provocar oposición, sino que sabemos que en esa época se guiaban más, el pueblo judío se guiaba más por costumbres que por la palabra del Señor. Digamos que estaban un poco rancios, faltaba un sacudón. Por eso el Señor les decía que no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque se rompe. Bien, entonces hubo oposición y aquí tenemos un resumen. El A más el B nos dice quién es Jesús, porque nos va diciendo, sabemos que en el bautismo se abrieron los cielos y se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. ¿Os acordáis? Eso pasó. Es decir, que nos estaba mostrando en cada sección, o sea, en cada bloque y en cada episodio de los bloques, quién es Jesús. Y sabemos que es el Hijo de Dios, ¿no? Está en estos versículos. Y luego tenemos la lógica B. 4 episodios sin y 4 episodios con oposición humana. ¿Veis? Hubieron ocasiones que hubo oposición y otras no. Bien, esto es un resumen así rápidamente. Entonces, ahora ya nos va a coger por sorpresa si preguntamos, ¿de qué trataba la sección 1? Del mensaje. Marcos estaba presentando a Jesús. Él estaba diciendo, contando quién era Jesús y cuál era su mensaje. Ahí escogió a los discípulos. A mí me gustó mucho la parte de los discípulos que vamos a ver en el era ahí. En el siguiente, este es en la segunda sección. La primera era el mensaje, esta es la 2. La 2 tenemos el poder. Este es muy bonito, porque en cada uno de los episodios miramos el bloque A. La elección de los 12 apóstoles. Este era muy bonito porque vimos en la lección que ¿para qué escogió Jesús a los 12 apóstoles? Y ponía, para que estén con él. En primer lugar era eso, para poder absorber lo que
Jesús tenía que decirles. Había 4. Elige a los 12 ¿para qué? Para estar con Él, para predicar, para sanar y para echar fuera demonios. Para esas 4 cosas Jesús escogió a esos 12. ¿Verdad que es muy bonito? La oposición de la familia, sí, la oposición de los líderes, estos estaban cabreadísimos, enojados con el Señor, porque venía a echar por tierra muchas de las cosas que ellos decían, porque el Señor Jesús ponía por delante de las costumbres o de las leyes, ponía a la persona, al ser humano. Antes que el sábado estaban los enfermos que tenían que ser sanados. Antes de respetar el día de reposo, estaban las necesidades de las personas que le seguían. Qué bonito, ¿verdad? Esto siempre digo, vale, que no están mal los fariseos, que no, pero es fácil caer en eso. Es muy fácil caer en la iglesia hoy día también. No, tenemos nuestra estructura y se hace esto y el alma. Gracias a Dios que en nuestra iglesia hay gente muy sensible. Comenzando por los pastores, por la gente que está trabajando, de escuchar, ¿verdad? De escucharnos unos a otros. Bien, luego tenemos las parábolas, que eran preciosas, todas, porque nos enseñaban sobre el reino de los cielos y teníamos también la explicación. Recordemos que toda la multitud no tenía la explicación que tenían los discípulos. Porque él comentaba la parábola y los discípulos muchas veces no entendían y él tenía que enseñarles. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? ¿Y qué es la semilla? ¿Y qué representa el tipo de tierra donde caían las semillas? La semilla, ¿qué era? La palabra de Dios. Y el tipo diferente de tierra a la cual caía eran los corazones. La tierra árida, la tierra fértil, que cae la semilla y crece, echa raíces enseguida. Y Jesús les enseñaba, esto es esto. Bien, y nosotros todos tenemos la familia del Señor, esa ventaja también que podemos leer en la Biblia toda la explicación. No nos quedamos bien. Entonces aquí el tema central era el poder. Todo esto, ¿a qué nos llevaba? A saber que ¿qué poder? El poder de la palabra y el poder de Jesucristo. Porque la semilla es la palabra, ¿verdad? Y tiene vida. Porque la semilla cuando tiene vida cae en la tierra y brota. Si fuese una semilla muerta, no daría fruto. Pero entonces, el tema central del poder, ¿qué poder? El poder de la palabra y el poder de Jesucristo. ¿Cuál era el tema central de la sección 1? El mensaje que Marcos nos ponía en contexto, en tesitura, nos explicaba quién era Jesús y cuál era su mensaje, ¿verdad? Bien, vamos al 3. La sección 3 es la capacitación. Tenemos en estos pasajes, tenemos la capacitación y aquí envía a los 12. Sabemos que le dijo, no llevéis nada con vosotros, id y lo que se os dé, comed, bebed de lo que se os da. Y nosotros, quienes hemos leído los pasajes, vemos que volvían ellos con gozo y le decían a Jesús, los cojos saltaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, y Jesús le contestó, sí, porque yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. De todos los logros que estos discípulos en Cristo lograron. Bien, entonces tenemos la sección A, que habla de estos temas, la B, que aquí tenemos la alimentación de los 5,000, Jesús camina sobre las aguas, Jesús sana a muchos en Genezaret, la palabra de Dios y la tradición humana,
¿Qué hace impura a una persona? Podéis leer bien, ¿no? Los títulos. Todo esto vemos en esta sección 3. Luego, los fariseos demandan una señal. Jesús no hizo ninguna señal, ¿verdad? No sanó a los enfermos, ya había convertido el agua en vino, ya había hecho muchas cosas, pero ellos seguían pidiendo señal. Así es un corazón duro. Y tengamos cuidado porque a veces vemos la misericordia de Dios y tampoco, es decir, disfrutamos de la misericordia de Dios, pero a veces tampoco, siempre lo decimos, no agradecemos, nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios esto? Pero Dios está con nosotros, ¿qué más prueba queremos? Primero la salvación. Él nos sacó del hoyo, nos sacó de la depresión. Y ahí tenemos que cuidarnos. Bien, entonces, luego tenemos la sección C, como habíamos dicho, siempre mantiene esta estructura de espejo. A, B, C y luego se repiten aquí, siempre, en cada sección. Vayamos a la última, la sección 4, el precio, que acabamos de dar todo con el pastor Elber. El precio, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto todos estos temas, actitud ante una actitud de los niños, toda la actitud. La primera parte, la sección A, vemos todos estos temas que, claro, daría gusto meterse en cada uno de los temas, pero no acabaríamos nunca porque recordemos que estos en 2 meses se da cada sección. Bien, entonces, en esta sección tenemos que es el precio, lo que cuesta seguir. El precio. Sucede que todo depende de nuestra disposición. ¿A qué sí que a veces decimos, no me importa hacerlo porque quiero hacerlo? Quiero salir, quiero predicar, quiero hacer esto. ¿Es cierto o no? Si nace del corazón, si el Señor nos transforma, porque una cosa es verdad, todo lo que hagamos tiene que ser inspirado por el Señor. Todo. Primeramente hemos comenzado diciendo que no permitamos que nuestros pensamientos, nuestras ideas, aquello que yo digo, no, esto es así. ¿Por qué? Porque toda la vida se hizo así. Entonces esto es así. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo es eso? Siempre recurramos al ejemplo de Jesucristo. Siempre. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo se comportó? ¿Qué espera de mí? Bien, entonces, vamos a ver entonces que hemos dado todos estos temas, el 1, el mensaje, 2, el poder, 3, la capacitación, 4, el precio y vamos a comenzar la sección 5, el juicio. El juicio vamos a comenzar en la próxima clase. No ahora, claro, porque es bastante extenso, pero si queréis ir mirando y queréis leer ya en la Biblia, tenemos los pasajes que son el capítulo 11 al 13. Entonces ya venimos preparadas para ese día, para poder aprender más de la palabra del Señor. Pero miremos, para terminar esto, recordemos, lo más importante de todo lo que hemos visto hoy es el valor de las vidas restauradas. Quedémonos con esto, que Marcos cayó, pero se levantó. Amén. Es prueba sobre el Dios de segundas oportunidades. Lo que quise poner ahí es que la vida de Marcos es una prueba de que nuestro Dios
es Dios de segundas oportunidades. Si fracasé en una, si caí, si fui cobarde, si corrí, entonces Dios nos da otra oportunidad. Luego, un toque de atención para no rechazar a nadie. Porque Marcos tuvo la oportunidad de seguir trabajando. ¿Y qué hizo? Escribió el evangelio que estamos estudiando hoy. Y muchas cosas más habrá hecho. Amén. Entonces, quedémonos con esto. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor por darnos estas enseñanzas que no es que pasaron hace mucho, siguen pasando en nuestras vidas. Amén. Padre eterno, muchísimas gracias por esta tarde maravillosa, por cada hermana, por el hermano que está, por cada hermano y por quienes están desde sus hogares escuchando tu palabra, quienes están estudiando a la distancia. Bendícenos, Señor, bendícenos como cuerpo, como iglesia, como familia. Bendícenos, Padre, durante la semana. Muchísimas gracias por este momento. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.